día de hoy tenemos un tema de mucha importancia y muy actual, la visión del país de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sus lineamientos fundamentales para continuar y profundizar la 4T. Nada más y nada menos. Visión de país, lineamientos para continuar la 4T. Este punto, quiero decir que no se trata del programa de la doctora Claudia, se tratan de unos primeros lineamientos que ya esbozó cuando ella fue registrada como la precandidata. Y entonces, pero plantea cosas que da perfecta idea de ser una continuación de la política del licenciado Obrador y de elevar el nivel de esos lineamientos de la política política y la política económica en el país. Y consideramos que si es la primera apreciación sobre estos lineamientos, pues la profundización va a ir más allá y tenemos una esperanza muy grande de que realmente va a llegar muy lejos porque ya tiene la cancha preparada, muy avanzada, los cimientos, creo que yo con un nivel de instalación buenos con el licenciado Obrador, y a partir de esta plataforma ya plantada por el licenciado Obrador, podrá desarrollar de una manera más conveniente la política como presidenta de la República, cosa que nos da mucha esperanza, aun cuando tengamos muchas cosas que cuestionar, tanto dentro del partido como de los adversarios tan sucios con una política muy especial que ya podremos señalar en el análisis de este tema. Planteado el punto, lo segundo es la idea del análisis es que sea un conjunto de aportaciones colectivas a partir de lo que se ha publicado. ¿Qué toman ustedes? ¿Qué quieren subrayar como los lineamientos más importantes? ¿Qué consideramos que puede ser los principales ejes de la política de la nueva presidenta? ¿Cuáles son los obstáculos más importantes a vencer? ¿Cómo aprecian la estrategia en lo central? Dicho de manera inicial, porque falta profundizar, evidentemente. ¿Cuáles son esos subrayados que ustedes consideran como los necesarios de poner sobre la mesa para que le hagamos un seguimiento también muy pegadito a lo que vaya desarrollándose durante este régimen que va a iniciar no en muy poco tiempo? Entonces, hechos estos dos puntos, el producto tiene que ser colectivo seguramente, porque tenemos un equipazo de compañeros en este círculo estudio y entonces en este entendido dejaría que quien guste tome la palabra para abordar sus planteamientos en el marco de lo que acabo de decirles, y si están de acuerdo, así avanzamos. Entonces, si gustan anotarse, adelante. De todos modos, yo tengo ahí
Yo me voy a anotar también. Carlitos se anota de inicio. Gracias, profe Arturo. Siempre un gusto. Compañeras y compañeros, muy buena tarde. Efectivamente, pues ahora sí se están concatenando los hechos de pasar de ser la coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación a precandidata ya formal dentro de los términos que marca la legislación electoral. Recordemos que inicialmente el calendario hablaba de los primeros días de noviembre. Sin embargo, hubo una modificación que hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo movió para los últimos días de este mes, que apenas acaba de suceder. Y bueno, pues en este proceso de ya representar la precandidatura a la presidencia de la República, pues empezamos a percibir los primeros trazos de lo que la doctora Claudia Sheinbaum estaría planteando para su propuesta de gobierno. Tengamos como referente que ya hubo un ejercicio en desarrollo dentro del partido Morena, en donde un grupo de compañeras y compañeros está redactando una propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030. Sin embargo, eso es muy importante apuntarlo, habría que ver si la doctora Claudia Sheinbaum y su equipo van a retomar plenamente esta propuesta o ellos también habrán de incorporar su visión de cómo sería lo que están denominando el segundo piso de la cuarta. Recording in progress. El gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, digamos que es el primer piso de la cuarta transformación y ahora se está edificando el segundo piso. En el segundo piso va a haber qué mobiliario se va a incluir, qué funcionalidad. Podemos intuir y perfilar que en esta lógica de darle seguimiento a los programas que están en desarrollo en este momento y que se habrán de concluir en poco tiempo. Quiero mencionar, por ejemplo, las obras importantísimas como la del Tren Maya, que formalmente se deben de terminar todavía en el periodo del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, algunas tareas complementarias es probable que ya le toque a la siguiente administración. En este caso, de darse el triunfo, le tocaría a la doctora Claudia Sheinbaum. Y otro rubro que es muy importante y que ha señalado con mucha insistencia el presidente a últimas fechas es el tema de la reforma al Poder Judicial. Esta reforma al Poder Judicial que él ha señalado que es necesario tener una mayoría legislativa, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, para poder lograr la reforma constitucional que modifique al Poder Judicial. También habría que ver si la doctora en ese sentido va a darle el mismo tono de la transformación al Poder Judicial o ella le va a imprimir también un sello personal. Y así hay distintos tópicos. Lo que quisiera complementarles es el hecho de que la doctora ya menciona algunos ejes muy importantes. ¿Y cuáles son esos ejes? Pues el eje de la educación, habla de darle una preponderancia a la educación pública de calidad, para lo cual hay que invertir una cantidad importante de recursos. La salud, ahí el tema de el IMSS Bienestar seguramente tendrá un reforzamiento significativo y el tema de la cultura, que ahí
se ha hablado que en este sexenio, bueno, quinquenio en este momento, no se ha dado, digamos, un clic al 100% con la comunidad cultural de nuestro país, y ya la doctora está avanzando. De hecho nombró en este primer equipo que dio a conocer apenas a una persona especialista en los temas de cultura. Entonces, vemos que ya empieza a tomar alguna coloratura lo que ella estaría visualizando como su proyecto. Y la otra parte que vimos en este primer nombramiento, pero van a venir más nombramientos, ¿eh? Ojo, los otros nombramientos me parece que ya van a ser más en definición de lo que ella nos va a proponer, porque este primer equipo, si se fijan, está integrado pues prácticamente por los ex contendientes por la coordinación de la Cuarta Transformación. Le dan una función a Dan Augusto, otra a Ricardo Monreal, hay un representante de Marcelo Ebrard, porque el Marcelo Ebrard no se presentó, pero en el tema de los vínculos con la comunidad mexicana en el exterior, ahí nombraron a una persona, y el tema de Gerardo Fernández Noroña, y el otro tema que llama la atención es el de Tatiana Cloutier, que pues sabemos que no terminó muy bien con el gobierno de Andrés Manuel, y le está dando un rol similar al que tuvo en 2018 con el actual presidente en la vocería de la campaña. Entonces ahí como que el tema me parece que es como repetir una estrategia que ya se hizo hace 6 años, aunque no nos queda muy claro si Tatiana Cloutier tendría un papel preponderante como llegó a tener en el actual gobierno, que llegó a ser secretaria de Economía, ¿no? Entonces, vean cómo es un equipo mezclado, mixto, entre compromisos y su propia propuesta. Inclusive vean que también a su equipo incorporan, porque uno diría, bueno, ¿y por qué incorporar a Mario Delgado, no? O a Citlali, si ellos ya están en el partido, ¿no? Como que se estaría repitiendo, ¿no? Pero bueno, yo asumo que también es parte de la estrategia de que estén en el equipo, en un esquema, digamos, de colaboración, y no que el partido intentara, me refiero a la burocracia, subordinar a los candidatos y a las candidatas, en este caso a la precandidata Claudia Sheinbaum, ¿no? En una especie como de subordinación a la burocracia del partido. Me parece que así no debería ser, y a lo mejor el mecanismo responde a esto que les estoy planteando. Entonces, ya se perfila algo, aunque este segundo piso, digamos que todavía está en obra negra. Es cuanto en esta primera intervención. Gracias. Tu micrófono, profe Arturo, está apagado. Gracias, Carlos. ¿Alguien desea tomar la palabra? De no ser así, un servidor desearía también comentar, planteando sobre la mesa algunas observaciones que tengo, coincidiendo con lo que dice nuestro compañero Carlos. Lo primero que se observa es que el conjunto de planteamientos de alrededor de unos 17 puntos que plantea la doctora Claudia cuando ella es considerada ya la precandidata a la presidencia, destacan dos cosas. Quiero destacar dos cosas porque en realidad todo es importante, es parte de un paquete integral. Lo primero que destaca son los programas sociales. En esto, que es de lo que ha sido más trascendente, de lo más trascendente para ganar la confianza del país, para educar al país, para resolver los problemas de fondo del país, para que se pueda superar la injusticia
para que se pueda buscar una mejor libertad y profundizar los principios de Morena, son los programas sociales. Sin duda, eso es un punto que dice que Claudia va a ser, tenemos confianza que va a ser una auténtica continuadora y profundizadora del programa del licenciado Obrador. O sea, México tiene horizonte con este punto, con ese conjunto de puntos, horizonte de largo plazo y que puede generar una condición todavía mejor para un siguiente sexenio. Esperamos que se haga el planteamiento estratégico en el ajedrez, acomodando también las piezas que pueda continuar este régimen con otro nivel todavía, con un tercer piso. Ahora bien, lo segundo que deseo destacar es que también estratégicamente se subraya mantener la industria energética como punta del desarrollo de la economía de la sociedad. Se señala que va a ser una de las industrias más grandes, más importantes en el país y en el mundo. Y entonces, esto quiere decir que es coincidente con lo que planteó Obrador desde su campaña, incluso como punta del desarrollo, la industria de la energía, y se convierte en el pilar de la economía y por lo tanto es estratégico y lo defenderá a capa y espada. De ahí que se entienda el por qué están desarrollándose todos los programas no solo sociales, sino también de la construcción, una red nacional de comunicación desde el sur con bastante importancia hasta el norte, desde Yucatán hasta Sonora y de costa a costa del Océano Pacífico al Golfo de México. Entonces, esto dice de la visión que tiene Claudia en consonancia, en concordancia con la visión que tiene el licenciado Obrador. Esta red de transporte seguramente la va a desarrollar ya ampliamente la doctora Claudia, porque confiamos en que ella es la que continúa con la 4T. Entonces, tenía que destacar estos dos puntos para no reiterar el paquete de puntos y coincidiendo también con lo que dice el compañero Carlos, esto son un conjunto de lineamientos fundamentales de la política de la doctora, pero las condiciones cambian. Había que tomar en cuenta eso. Todo cambia en el mundo y en México. Y el arte de la política con la doctora tenemos confianza en que estos cambios van a ser canalizados adecuadamente, tratados adecuadamente y que en su Plan Nacional de Desarrollo seguramente va a integrar puntos nuevos, retomando la estafeta de todos los elementos anteriores, amarrándolos con lo nuevo, lo que sigue desarrollándose, porque están plantadas las raíces y siguen el árbol creciendo con ramas que al parecer son muy buenas. Entonces, en este marco de los cambios, el Plan Nacional de Desarrollo, que también señaló Carlos, está en proceso para que se pueda integrar en próximos meses o en poco tiempo y va a ser el diseño del nuevo país que se está construyendo con otro nivel al segundo piso.
Entonces, esto dice del México que nos espera, pero la tercera nota es el México que nos espera, pues no esperemos a que Claudia solita lo haga. Ahí necesitamos estar nosotros. Claudia encabeza el segundo piso de la 4T, pero la base sigue siendo la población. El pueblo, principalmente, es el actor número uno con el que se deben de cambiar a fondo las cosas, empezando por cambiar el poder judicial, ¿sí? Entonces, aquí el pueblo, depende del pueblo de cómo se pueda generar condiciones para cambiar a los primeros ministros y sean elegidos a través de el voto popular, porque eso es una barrera muy fuerte de la ultraderecha y de la corrupción. Es la parte más profunda del cáncer que hay en México para cubrir la corrupción y la esperanza de la derecha de poder aguantar tanto hasta que tengan una oportunidad de dar un golpe, un zarpazo en contra de la 4T. Entonces, Claudia, yo tengo confianza que va a tener la capacidad de lograr superar ese gran reto. Yo creo que es el reto número uno de Claudia, o de los retos números uno, aparte de lo que señalé a continuación, la cuestión social y el desarrollo económico con la punta de la energía. Entonces, esto nos va configurando, nos va ya orientando por dónde va la política de Claudia y que nos da confianza. Qué brillante se ha visto en su discurso cuando se le asigna como candidata a la presidencia. Qué brillante discurso, qué brillante trayectoria en su documental más reciente sobre la vida de Claudia. Y entonces ya tenemos nosotros el entendido de que los lineamientos centrales los está retomando para el bienestar, la justicia. Ella habla de la justicia, la libertad, y señalando, hay proyecto con sentido humanista ante la política del gobierno de derecha que estuvo y hoy sigue sin proyecto. Y se basan en intereses y en la corrupción, señala Claudia. Entonces, estamos atravesando por una coyuntura muy interesante, muy importante para el futuro de México, porque es una coyuntura que puede llevar, por la ventaja que se tiene ahora, y espero que se incremente o que se mantenga, para ir por la presidencia y las gubernaturas y las senadurías y las diputaciones calificadas por la jefatura de gobierno, y también, dice Claudia, por las presidencias municipales mayoritarias. Esto es tomar el poder y que el pueblo participe más activamente con coberturas más adecuadas, que amplíe esta brillante mujer. Cerraría mi participación señalando lo siguiente: no descuidarnos, no echar las campanas al vuelo, aun cuando hablamos de cosas muy importantes que son muy esperanzadoras, no echar las campanas al vuelo de decir ya todo está, sino que ahora es cuando más se necesita la participación del pueblo mexicano, desde los comités que se formen, desde el apoyo a las propuestas de campaña
que hagan los coordinadores y tenemos que ir por un México mejor juntos, con participación desde abajo para arriba, porque tenemos que cuidarnos dentro y fuera de los enemigos, dentro y fuera de los que no son tan honestos y que queda la espinita dentro del gobierno, posiblemente que vaya a ser la parte ingrata en las entrañas de Morena, un señor que todavía no aparece por ahí con cargo, me refiero a Marcelo, que todavía no tiene una asignación, pero que todavía no se atreve a decir con contundencia, estoy a disposición para el pueblo mexicano, encabezado por la doctora Claudia. No dice estoy dispuesto, está todavía en el veremos, estamos valorando, o sea, eso dice mucho de un individuo que no tiene firmeza ni principios y que tiene más intereses personales que comunes. Cuidado con eso, para que tengamos siempre el pendiente y tengamos que cuestionar a cualquier individuo que traicione los principios y propósitos de este gran proyecto de nación. Hasta ahí dejaría mi participación. Gracias, compañeros. Continúa, compañero Víctor Hugo, adelante. Buenas tardes, compañeros. Gusto en saludarlos nuevamente a todos ustedes. Me había ausentado un poquito de los círculos de estudio por otro tipo de asuntos, pero aquí estamos de vuelta. Y siguiente es para comentar que lo más importante es el posicionamiento político e ideológico, ¿no? con el que Claudia puede conducir pues esta segunda etapa, este segundo periodo o este segundo sexenio de la cuarta transformación, por llamarlo así. Todavía me resisto a llamarlo así, pero así lo vamos a llamar, así lo voy a decir en este momento. Y lo digo por lo que recientemente pasó en Argentina, ¿no? Donde hay un desgaste político, ideológico, que hace inoperante tanto la izquierda como la derecha. Y fue una posición de centro la que fue tomando forma, la que fue tomando cuerpo, la que fue tomando posiciones de poder, al grado de definir una elección en favor de la derecha. Porque el centro en política no existe. Existe para ese fin, para ese propósito. Pero más allá de ese fin y de ese propósito, no puede constituirse en gobierno. Tiene que ser forzosamente inclinarse de un lado o de otro. Y la diferencia va a ser, sí, el proyecto, pero el proyecto en el aspecto económico. Porque si ese aspecto no se tiene cuidado, no podemos avanzar hacia otros estratos sociales, ¿no? Que se identifiquen con nosotros. No tienen que ser nada más los más necesitados, los más desfavorecidos, que siempre estarán siendo sujeto de apoyo y todo lo que se está haciendo para ellos. Y qué bueno que se haga así. Eso no hay que dejarlo de tener en cuenta. Toda la política del gobierno de Andrés Manuel tiende a ese fin último, como él mismo lo dijo y lo mencionó siempre, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Y Claudia va a tener que seguir por ese mismo camino, porque también esa es la base electoral que nosotros tenemos y por supuesto que es muy amplia, ¿no? Muy vasta, de millones y millones de personas. También nos tenemos que acompañar por los tratos sociales. No puede ser un partido de pobres, no se puede convertir en un partido de pobres en el que nada más ellos sean receptores de esa posición política y de esa posición ideológica, ¿no? Porque eso va a favorecer el fortalecimiento de otras fuerzas políticas, ¿no? Que en su momento pueden inclinar la balanza de un lado o del otro.
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ese proyecto nos debe de conjuntar a todos sucesiva y gradualmente, en la medida de ir atenuando los extremos de pobreza y los extremos de riqueza. Yo creo que ese es el hilo conductor que Claudia tiene que ir afinando. ¿Y cómo acotar esos extremos? Como lo ha venido haciendo Andrés Manuel, ¿no? Que paguen impuestos, que no evadan, que no encuentren medios ni mecanismos de impunidad para no pagar impuestos. Es importante una reforma al Poder Judicial, sí, sí es muy importante porque tiene que ser un poder que responda a un proyecto y a un proyecto de justicia y de justicia social. Y ir perfilando también, porque todavía no siento que estén dadas las condiciones, un Congreso constituyente que tendrá que tener una consistencia política e ideológica distinta a la que hay hoy en día. No solamente es el caso de Argentina, sino también el caso chileno, donde también esa izquierda se vuelve hueca, se vuelve vacía, se vuelve vana, inútil, estéril, ¿no? Como que no refleja nada en la realidad. Y pues hay que tener cuidado en el posicionamiento político y en el posicionamiento ideológico. Y eso tiene que ver mucho con las campañas y cómo se van a hacer esas campañas. Yo hasta lo que he visto ahorita, tanto de Claudia como de la compañera Clara, es una campaña moderada, es una campaña de consistencia, de seguimiento, de continuidad a los programas de justicia, de apoyo, de estar siempre del lado de la gente. Y eso es muy bueno, eso es lo mejor y lo más acertado. Pero no caer en el extremo de favorecer a esos extremos, ¿no? Hay que ser cuidadosos desde las campañas, ¿no? ¿Qué es a lo que se compromete? ¿Qué es a lo que se tiende? Y mucho de ese cambio va a venir y tendrá que venir de la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México se tendrá que establecer los lineamientos, se tendrán que establecer las definiciones para que en su momento eso se convierta no en un programa político, sino en un proyecto de vida, ¿no? En un proyecto de vida en el que tengan cabida todos y que se establezca la correspondencia de todos y entre todos. No podemos hablar ya de proyectos políticos en los que tiene cabida nada más la izquierda o en los que tiene cabida nada más la derecha. Decía el profesor Jaramillo, es que la derecha no tiene proyecto, nunca lo han tenido, el proyecto de ellos es todo para ellos y nada para los demás. Entonces, para ellos no se van a mover de ahí, ellos van a seguir viendo cómo torcer las cosas para volver a recuperar las posiciones de poder que tenían antes, para que todo vuelva a ser de ellos y de todo lo puedan disponer para ellos. Ahí el punto por el cual es importante allegarnos de otros estratos sociales, política, ideológica y socialmente, para que sumen todos a ese proyecto. Y siempre caminando por el camino de la democracia y siempre caminando por el camino de la institucionalidad y de la legalidad, que acabará en un futuro con un Congreso constituyente. Es todo por el momento, compañeros. Gracias, compañero Víctor. ¿Quién desea plantear su idea, su reflexión, compañeros? Están muy meditabundos que no, no quieren opinar todavía. Carlos Oropesa, por favor, adelante. Muchas gracias, profe Arturo, en segunda ronda, para apuntar sobre lo que acaba de señalar Víctor Hugo y tú en relación a dos cosas. Primero, vernos en los espejos de nuestros hermanos latinoamericanos que en los últimos procesos electorales, me refiero en particular a Argentina y Ecuador, quienes han obtenido
el triunfo electoral no han sido las izquierdas, ojo, ¿eh? Si bien es cierto, son otras las circunstancias, tanto en Argentina como en Ecuador, también es cierto que el confiarse en la aparente ventaja que dan los instrumentos demoscópicos de las encuestadoras puede ser una trampa, compañeros. Ojo, porque vean quién elabora las encuestas. Entonces, ellos usan todas las tácticas, todas las técnicas, y asumen que si nos presentan encuestas donde dicen que la doctora, he visto algunas, dice que trae el 72% de intención del voto. Eso, francamente, es una exageración, la verdad, porque es como trasladar el nivel de aceptación del presidente directamente a la compañera Claudia, y las cosas no son así. Entonces, en este exceso de confianza, no hagamos lo que se tiene que hacer. Ojo, y lo que se tiene que hacer, como dice el compañero Arturo, es organizar desde la base de los comités, pero que no sean en papel o solo nominativos, que sean activos, proactivos y reactivos. Esto es preparar la organización electoral, que es la que finalmente va a consolidar y a legitimar lo que se ha trabajado durante muchos años. Entonces, aguas con confiarnos. Eso, al único que beneficia es a las derechas, como lo mencionaba Víctor Hugo, el señor Milei, que se colgó de un discurso de ultraderecha, en donde se cuestionó mucho al actual gobierno argentino, un gobierno argentino que no sé por qué razón decidieron poner de candidato de las izquierdas al ministro de Economía, cuando lo que está fallando en Argentina es la economía. Entonces, es como si el compañero Andrés Manuel hubiese propuesto a la ciudadanía, les voy a poner un ejemplo hipotético, que nos hubiera propuesto a la senadora Olga Sánchez Cordero. O sea, ¿de qué se trata, compañero presidente? ¿De ganar o de perder? O que nos hubiera propuesto al perfil de Germán Martínez Cázares. Gertz Florero, exactamente, Mauricio. Por cierto, hoy el presidente dijo que estaba haciendo buen trabajo el Gertz, no comparto esa visión, ¿verdad? Pero proponer a esos perfiles es como lo que vivimos en la Ciudad de México, acuérdense, cuando de repente nos proponen al exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, al señor García Harfuch, pues ¿qué fue lo primero que reaccionamos? Pues, ¿cómo? Y fíjense para que vean que las encuestas mienten. ¿No nos acaban de decir que Harfuch ganó la encuesta? Y que la compañera Claudia va a ser la precandidata ahora ya, gracias a la paridad de género. Ojo, no le reconocen que realmente la hayamos respaldado en la Ciudad de México. Yo estoy convencido de que la muestra que se hizo de esa encuesta definitivamente no incluyó a los habitantes de Iztapalapa, ¿no? Porque, perdónenme, si en algún lugar es reconocida, querida, es en Iztapalapa, pero no solo es Iztapalapa, en la Gustavo Amadero, en Álvaro Obregón. A mí se me hace que esa encuesta la levantaron en Polanco y en la Colonia del Valle, y párenle de contar. Pues sí, además se fijaron la distancia que le ponen a García Harfuch con Clara.
¿Quién cree eso, compañeras y compañeros? Entonces, no hay que confiarse, ojo, esas encuestas que dicen que Claudia, pues ya no es necesario que se presente a la elección, ya ganó desde ahorita, ¿no? Eso dicen. Y si nos creemos ese cuento y no salimos a votar, ¿qué creen que puede pasar? Los que tienen sus clientelas electorales y tienen dinero que los va a financiar la oligarquía, Bimbo, Kimberly Clark, todas esas empresuchas, ¿qué creen que van a hacer? Van a dar dinero, sale la gente a votar por los de antes, y nosotros confiados de que llevábamos 40 puntos de ventaja, no salimos a votar, ¿y qué creen? Nos pueden dar una sorpresa. Entonces, no hay que confiarse, hay que organizarse. Otro aspecto que quiero compartirles, que es de preocupación y ocupación, es que lo que es la parte territorial del partido, no la veo sólida, compañeros, compañeras, ¿eh? No la veo sólida. Y más bien son las organizaciones del movimiento social las que van a llevar al triunfo a la compañera Claudia Sheinbaum, a la compañera Clara Brugada, a la compañera Rocío Nale, al compañero Javier May. A los demás no les digo porque esos no son del movimiento, aunque los abandere Morena. Entonces, los que sí son del movimiento y sí van abanderados por Morena, tienen un gran respaldo de nosotros, pero tenemos que hacer, como dice el profe Arturo, no hay que dejarle toda la chamba a Claudia. Nosotros tenemos que hacer que sucedan las cosas, porque las burocracias de partido, me refiero a la del Verde, a la del PT e incluido a la de Morena, no los veo bien organizados. Estamos mejor organizados nosotros que ellos. Tan es así que nos están pidiendo auxilio y apoyo los coordinadores de la doctora. O sea, si a las organizaciones sociales nos está pidiendo apoyo el equipo cercano a la doctora, quiere decir que el partido no tiene lo que debería tener. Entonces, no hay que confiarnos ni en las encuestas, ni que el partido va a hacer todo. No es así. Tenemos que impulsar con nosotros, con nuestras organizaciones, con nuestra base social, y sí, estar atentos a esa parte en donde nosotros y las organizaciones podamos enriquecer los ejes principales que está delineando la doctora Claudia. Pongo uno de los ejes que no se ha mencionado todavía, el de la movilidad sustentable, que lo menciona la doctora en sus ejes rectores. Ahí pocos hacen planteamientos concretos y específicos de cómo se traduce la movilidad sustentable, no solo para la Ciudad de México, sino para todo el país. Acabo de revisar el plan Colibrí de la compañera gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en donde ahí se habla de 100 acciones específicas en materia de movilidad para el Estado de México, pero ella ya lo está haciendo en su calidad de gobernadora en funciones. Yo creo que acá tenemos que hacerlo en el trabajo de campaña como una propuesta concreta junto con los demás ejes que ya perfiló la doctora, en donde tenemos que ser muy asertivos en la integración de los planteamientos de nuestras organizaciones, de la base social, y que sea esa base la que sea escuchada. No la de los sabiondos, no la de los supuestos expertos, no la de los asesores contratados en el extranjero. No, la voz del pueblo, el pueblo sabio. Escuchemos a la calle. La calle habla fuerte y claro. Es cuanto, compañeras, compañeros. Gracias. Gracias, compañero Carlos. Compañera Vicky, adelante. Voy.
Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bueno, lo que creo que primero deberíamos voy a rescatar como varios puntos importantes para la historia de nuestro país y creo que cuáles han sido los elementos de diferencia. Bueno, pues han sido muchos elementos de la diferencia de la primera transformación, la segunda y la tercera transformación con esta cuarta. Porque ha sido, creo que debemos todos y todas que hemos participado en este cambio, sino un cambio completo totalmente un cambio de estructura, pero sí, los cambios pues son paulatinos y siempre es de una constante lucha. Pero también se amerita reconocer el trabajo que ha tenido el pueblo mexicano con relación a, primero, pues que es una mujer, Claudia Sheinbaum, ¿no? En la historia de México, pues es la primera mujer presidenta. Creo que habría que rescatar ese primer instante, al menos como la candidata, ¿no? A presidenta. Entonces, y bueno, pues posible presidenta de la República para el siguiente sexenio que viene. Bueno, segundo momento, creo que Claudia en su programa, que también es bien interesante porque si se acuerdan, Andrés Manuel presenta un plan nacional de desarrollo, un plan alternativo de desarrollo, él como candidato. Y entonces la doctora Claudia retoma parte, o más bien retoma dónde se ha quedado Andrés Manuel López Obrador dentro del Plan Nacional de Desarrollo y qué elementos ella va a retomar para continuar la 4T. Entonces, segundo momento es que creo que es una candidata que hace la continuidad de la 4T a partir no solamente ya de un eslogan, no solamente de un discurso político, sino a partir de un instrumento que todos los candidatos y luego los presidentes utilizan, que es a través de un Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, en el caso de la doctora Claudia, ya hace algunos comentarios, ya hace inclusive algunas propuestas, ya retomando del trabajo que tiene ya el compañero Andrés Manuel, los avances que tienen ya en la parte de la infraestructura a nivel nacional, en la parte económica, en la parte también de la educación. Ella dice que le va a poner mayor importancia a la preponderancia a la parte educativa, la educación pública. Entonces, para nosotros, yo creo que para todos nosotros es importantísimo que sí se rescate la parte de la educación, porque nosotros vemos que desafortunadamente, y era muy difícil, yo estoy muy consciente de eso, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pudiese rescatar o pudiese resanar o pudiese salvaguardar muchos elementos de la educación. En el caso, por ejemplo, de la educación pública en el Politécnico, pues desafortunadamente no ha llegado a rescatarse totalmente esto de lo que es la educación a la mexicana. Lo que se espera después de Andrés Manuel, los otros 6 años o 5 años que tendrá la compañera Claudia Sheinbaum, es que no solamente se continúe con lo que dejó pendiente, sino lo que no se pudo hacer en la presidencia del compañero Andrés Manuel, ¿no? Entonces creo que habría que rescatar elementos más puntuales desde la parte económica, desde la parte educativa, desde la parte ecológica, y ella tiene una visión más porque dijo ella, voy a rescatar sociólogos. O sea, ahí uno se da cuenta que tiene una visión mucho más, tiene una visión integral, no solamente dice de ingenierías, sino también sociólogos, filósofos. Entonces ahí se contrapone con la educación que traía el modelo neoliberal, porque recuerden que la educación era con relación a qué necesita la empresa, ese tipo de perfiles vamos a crear. Ahora ella dice, ¿qué necesita el pueblo? Ese tipo de perfiles vamos a crear, ¿no? O vamos a fomentar o vamos a apoyar, que la parte que me interesó mucho fue la parte de fomento a los profesionales en sociología. Lo dejaría ahí por este momento. Gracias. Gracias, compañera Vicky, por sus reflexiones. ¿Quién desea tomar la palabra para plantear también sus opiniones, sus reflexiones sobre este tema? Venga, Juan José.
Bueno, yo quiero pues hacer algunas observaciones sobre la campaña de la doctora Sheinbaum. Efectivamente, ella va a llegar a esta elección con pues un hándicap tremendo, ¿no? Que son el respaldo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que yo considero que, bueno, va a terminar su sexenio a tambor batiente, al contrario de lo que ha sucedido con otros presidentes, que su popularidad, su aceptación desciende en el último año de su ejercicio. La de el licenciado López Obrador va en aumento y va a seguir, ¿no? Cuesta arriba. Hay obras muy importantes que se van a concretar el próximo año, como es que pues ahora sí ya se echen a andar las refinerías, sobre todo la de Dos Bocas, para procesar ya el petróleo y seamos realmente autosuficientes en combustibles. El Tren Maya va a ser una obra excelente, magnífica, y esto va a traer mucha inversión, mucho progreso para el sureste mexicano y por lo tanto un bono más de respaldo para el licenciado López Obrador. Pero pues el licenciado López Obrador en el 24 va a pasar a la historia como uno de los grandes presidentes que ha tenido nuestro país, en conjunto con Benito Juárez, Cárdenas y el licenciado López Obrador, pues va a ser ese triunvirato lo mejor que hemos tenido en México. Y él va a pasar a la historia, se va a retirar y se queda Claudia. ¿Y ahora qué va a pasar? Hora de la gestión. Yo creo que sí faltan algunos aspectos que pulir en la campaña de la doctora Sheinbaum. Por ejemplo, mi punto de vista muy personal es que ya nos debemos apartar un poquito de los discursos de campaña acartonado. Debe ser un discurso y una campaña de acercarse al pueblo. Ya tiene el antecedente del licenciado López Obrador y el respaldo. Ahora es cómo va a conectar ella con el pueblo. Y yo siento que se necesita hacer una campaña más innovadora, más ágil, más dinámica, ya no tan acartonada, y tratar de llegarle a ese segmento que es en donde yo creo que menos ha permeado la 4T, es en los jóvenes. Y ahora ya la manera de comunicarse con los jóvenes ya es muy distinta. Ahora son las redes sociales, ¿no? Y ahí qué bueno que incorpora a Tatiana Cloutier, a la tía Tatis, como se le conoce en las redes, porque es una experta en ese campo y podrá contrarrestar ya no tanto la campaña del PRIAN. Yo creo que el que está entrando por ahí es Movimiento Ciudadano con Samuel García. Está pegando en las redes, que es el campo de acción no tanto de él, sino de su esposa. Y Tatiana Cloutier me parece excelente para lograr contrarrestar esa imagen de Samuel García en las redes. Por otro lado, creo que
ahí falta también en su equipo saber quién se va a encargar, pero ya en una forma específica de la comunicación. La derecha, pues sabemos que tiene el total control de los medios de comunicación. Y yo creo que necesitamos ahí quién va a trazar un plan de comunicación para la doctora Sheinbaum. Ya no vamos a tener a Andrés Manuel, ya no vamos a tener las mañaneras. Ahora, ¿cómo se va a combatir la desinformación, las fake news, la inteligencia artificial? Ya lo dijo, lo esbozó la doctora, ¿no? De que iban a estar muy atentos, pero ¿quién? ¿Tatiana? ¿Sola? ¿O alguien que realmente conecte y tenga la experiencia y la habilidad para manejar los medios, las redes, para contrarrestar esto? En un primer momento creo que se han movido bien, sobre todo para desactivar esta impresión que había de que la doctora apoyaba a García Harfuch y que pues al quedar Clara Brugada fue una derrota para la doctora Sheinbaum, que se había equivocado, etcétera, y que pues ahí no salió muy bien librada. Pero creo que se ha diluido ese rumor o esa pues información que había circulado, ¿no? Pero señala nuestro camarada Oropesa algo muy importante: las encuestas. Yo en lo particular no hago caso de las encuestas. La encuesta, si bien nos va y si es bien realizada, pues es una fotografía del momento. Y ahorita todavía faltan 5 meses para que venga la elección. Y pues muchas cosas pueden ocurrir. Y no hay que confiarnos en eso de las encuestas ni echarnos a la hamaca. Entonces, hay que estar muy atentos. Ya sabemos cómo se manejan, ya sabemos que ahorita dan 20, 30 puntos de ventaja. Conforme se va acercando la elección, según los encuestadores, se empieza a cerrar la elección. Ya nada más hay una diferencia de 10 puntos, luego de 8, de 6, y ya si bajamos de 5, aguas con el INE, ¿eh? Ahí ya le damos chance de que empiece a maniobrar. Y otro de los aspectos es precisamente esto: ¿qué se está haciendo para realmente contrarrestar al INE en caso de que intente un fraude? ¿Cómo se está preparando a la gente? ¿Quiénes? Dicen que ya están en la labor de buscar nuestros representantes de casilla, pero va a dar tiempo para capacitarlos debidamente y sobre todo se va a capacitar perfectamente a nuestros representantes ante las juntas. En eso debemos de estar muy atentos, ¿no? Y pues repito, reitero, hay que ver lo de los medios de comunicación. Están desesperados ahorita y van a echar toda la carne al asador. No sé si ustedes ya vieron, pues, el berrinchito de López Dóriga, cómo lo sacó de sus casillas fácilmente la licenciada Brugada, y cómo están obsesionados y fanatizados y pierden los estribos, ¿no? Al grado de que hasta la acostaba en la cámara
véanla, ¿no? Y un berrinche tremendo que hizo López Dóriga. Entonces, pues, eso sería mi comentario. Es cuanto. Gracias, compañero Juan José. Regresa, compañero Víctor, adelante. Retomando la participación del profesor Landecho, que era a lo que iba yo también, a la campaña de Samuel García, pues él le apuesta al dinero, le apuesta a un estereotipo de, de emprendedores, de empresarios, de hacer dinero por medio de una empresa, de exportar. O sea, él presume la inversión que ha llegado al estado de Nuevo León y que no necesariamente pues fue personal y directamente por él, ¿no? Hay un factor internacional que es la relocalización, que es lo que ha favorecido la inversión en el estado de Nuevo León, entre otras circunstancias. Sí, pero él lo capitaliza a su favor para abonar a su nombre y a su imagen, ¿no? Entonces, con eso quiero extender un poco más y detallar un poco más por qué es importante sumar a otros estratos sociales y por qué entender que la economía no puede ser de unos en perjuicio de los demás. Eso es a lo que se tiene que abonar, en eso es a lo que se tiene que acotar. Andrés Manuel lo dijo en este último discurso conmemorativo del 85 aniversario de la expropiación petrolera, ¿no? Que no se puede volver a los privilegios de unos cuantos en perjuicio de los demás. Entonces, Samuel García va por ese rumbo, por ese camino. Quiere abonar a esa posición política, a esa posición ideológica, que es lo que nosotros tenemos que desdibujar, sucesiva, gradual y paulatinamente. Entender que la economía tiene que ser en beneficio de todos y de los que menos tienen, de los más desfavorecidos, de los que están más necesitados, ¿no? Que es lo que está haciendo Andrés Manuel, que es lo que está haciendo Claudia. Y no tengo litoso, creo que las cosas se están dando bien para ella. No creo que todo vaya a salir perfecto porque pues es imposible pensar las cosas así y el solo hecho de pensarlas así es un equívoco, pero yo creo que va a tener un buen ejercicio de gobierno. No creo que falte capacidad ni talento para afrontar las situaciones si es ella la titular de una conferencia mañanera como la ha afrontado Andrés Manuel. Creo que ya ha visto mucho de lo que es, cómo es y para qué es. Y yo creo que ese sería el menor de los asuntos, ¿no? Mientras ella lleve una economía caminando, como la ha llamado Andrés Manuel, con una inversión extranjera histórica, con un aumento en la recaudación de impuestos, con un manejo transparente y eficiente de los recursos, ella no va a tener problemas en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que eso es algo que Andrés Manuel ha puesto bien claro. Se le apostaba mucho al fracaso económico de este gobierno, se pretendía hacerlo ver, ustedes recordarán, todos lo recordamos como la debacle argentina en esos años, se va a venezolar la economía mexicana, miren lo que ha pasado en todos los países, o sea, la desgracia, el hecatombe económico, ¿no? Y nada de eso pasó, sino todo lo contrario. Claudia lo tiene claro, lo tiene presente y sabe que debe ir por ese rumbo y por ese camino, ¿no? Y pues es todo de mi parte en esta segunda intervención. Gracias, compañero Víctor. ¿Quién desea tomar la palabra, compañeros? Quiero aclarar el sentido de esta reflexión que estamos haciendo. No tiene un sentido propagandista, tiene un sentido valorativo, reflexivo, sobre lo que hasta ahora se ha informado dentro de la actividad de este proceso rumbo a la elección presidencial, rumbo a la elección de la autoridad en la Ciudad de México. Es un conjunto de reflexiones, valoraciones sobre este proceso
que hace este círculo regeneración, para que no se vaya a confundir con una campaña. Y es la primera aclaración, que no tiene nada que ver con campañas. Lo segundo es que tenemos que valorar también pensando en lo que viene, conectado con lo que se ha dicho, lo que se ha dicho por los suspirantes, por los actores principales, rumbo a la presidencia, rumbo a la Ciudad de México, como gobernantes. Lo que se ha valorado aquí en esta mesa, tenemos que pensar, ¿qué sigue? ¿Cómo viene la composición del gobierno? ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo van a quedar las secretarías? ¿Cómo van a quedar los demás actores que van a dirigir el rumbo en nuestro país? Desde los presidentes municipales hasta el presidente. Lo que sigue. Esta composición, a mí no me queda duda que va a ser una composición plural, pero ¿qué tan favorable puede ser para que se desarrolle el segundo piso de la 4T? Para que se complete la 4T, como lo ha muchas veces planteado el licenciado Obrador. Este es un cambio profundo, estructura, de superestructura, de el pensamiento, con una revolución de conciencias, con una nueva forma de convivencia. ¿Cómo estará la composición? Esta composición plural tiene mucho que ver con la dinámica que se imprima el cambio para el segundo piso, porque se gobierna no solo por un presidenta, sino por un conjunto de colaboradores que rodeen a la presidenta. Como dijera Napoleón Bonaparte, cuando le preguntaban a qué se debe el éxito de tu gobierno, decía, se debe sencillamente a que me rodeo a lo mejor de los hombres y mujeres en mi política. ¿Qué tan mejor puede ser el equipo de la doctora? Que lo dejo en interrogación, por supuesto. Pero quiero también plantear como una cuestión polémica el que no debemos descartar los riesgos internos dentro de Morena. No faltan los traidores, no faltan los chaqueteros, como decimos. Y esto había que cuidar de adentro cómo se maneja cada uno de los actores que van a dirigir los destinos del país, vigilar y, en su caso, criticar y cuestionar a quien incurra en acciones que vayan contra de la dirección de las estrategias de la 4T. Entonces hay que tener cuidado porque no faltan personitas que están nomás cazando, y la derecha se va a dedicar a eso. Como no tiene proyecto de nación, se va a dedicar a estar checando qué fallas tiene internamente Morena para de ahí agarrarse. La señora Mochitl, que no tiene ni idea de lo que es su proyecto de nación y que a cada rato se equivoca y que se le acaba el discurso, se va a dedicar a denostar. Es más fácil destruir que construir. Va a ser una política de destrucción ante la construcción que propone Morena. Así va a ser la tónica. Entonces, los riesgos hay que estarlos observando,
había que ver dentro y fuera cómo están esos riesgos para que se puedan cuidar por parte de los compañeros que somos de abajo, cuestionar y no ser tan tolerantes. Creo que es hora de que el pueblo sea más incisivo en contra de aquellos que traicionen la causa de la 4T, y eso va en razón de lo que también ya se había dicho aquí, de que pues había que checar que todo no está ganado. Puede ser una estrategia a la derecha también de decir, hay que generar extra confianza, hay que generar apatía, de que no, ¿para qué participan si ya la tienen ganada? Hay que generar distracción, aparte del golpeteo, desde luego, ¿no? Y que sea parte de una estrategia. Así que eso ya no podemos dejarlo así, y tenemos que poner sobre la mesa estos puntos de riesgos dentro de la política de la actividad democrática que tenemos los morenistas. Quería señalar eso para sus consideraciones y le doy la palabra al compañero Javier Etiel. Adelante. No se oye el sonido, compañero. ¿Me oye, compañero? Ya te oímos. Perfecto. Compañeros, yo creo que este es un tema muy interesante, todo lo que los comentarios que han hecho los compañeros se me hacen muy apropiados. Uno de los compañeros citó el que qué va a pasar cuando Claudia tome el poder, o sea, por la cuestión de que ya no van a haber mañaneras. Para mí, definitivamente, yo creo que Claudia tiene que continuar con las mañaneras. Miren, tal vez le haga un cambio de horario, de tiempo, no lo sé, pero que no haya información. Yo les pregunto una cosa, ¿qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué hubiera pasado en México si no existieran las mañaneras de AMLO? A mi entender, es lo que le pasó a Argentina. ¿Por qué gana Javier Milei? Porque ahí la gente no está informada. Se hizo una investigación periodística, una encuesta, y la mayoría de los ciudadanos que encuestaron, cuando les preguntaban por qué es que está mejorando la situación del país, etcétera, dieron 1.000.000 de explicaciones, menos que era el trabajo de la izquierda. O sea, para mí es sumamente importante la información. Miren, si no existiera AMLO y si no existieran los youtuberos, nosotros seríamos víctimas del periodismo mercenario, seríamos víctimas de Ciro Gómez Leiva, de López Dóriga, Dios mío, y de mi paisano Loret de Mola, que es una persona perversa, nieto de un asesino, o sea, su abuelo, que también se llamaba Carlos Loret de Mola, solo que era Carlos Loret de Mola Mediz, mandó a asesinar a Efraín Calderón Lara, compañero nuestro, o sea, asesor sindical, era pasante de derecho y estaba apoyando sindicatos, pero bueno, para la derecha no existe legalidad, lo que existe es que le estaba creando problemas y había que silenciarlo, y lo hicieron. O sea, bueno, nunca se imaginaron todo lo que iba a suceder, o sea, todas las escuelas de la universidad se van a la huelga, de la Universidad Autónoma de Yucatán, bueno, en aquella época Universidad de Yucatán, el tecnológico, las secundarias de los pueblos, las preparatorias de los pueblos, un movimiento estudiantil fuertísimo, se bloquearon calles, bueno, estábamos pidiendo que se esclareciera el crimen, bueno, es más, estábamos pidiendo que apareciera el Charras, nosotros no sabíamos que lo habían asesinado. Entonces, bueno, eso es nada más recordando para que sepan quién es Carlos Loret de Mola. El abuelo Loret de Mola Mediz, autor de varios libros, era el
fue de los iniciadores del periodismo mercenario, del periodismo para dejar dinero. Y además, precisamente por su periodismo, llega a la gobernatura de Yucatán y pues se da la cuestión del Charras y asesinan al Charras, al compañero Efraín Calderón Lara. Vale mencionar, este 13 de febrero cumple 50 años de asesinado. Bueno, ese es Carlos de Mola Mediz. Además, un detalle también muy importante. Él escribe libros, varios libros. Yo leí uno que se llamaba Confesiones de un Gobernador. Es un libro muy venenoso, o sea, se ve que lleva saña. No. El 90% de lo que dice es ofensivo, es insultante. O sea, evidentemente, creo que ni tenía el libro, más parece que había tirado a la basura cuando iba ya a menos de la mitad. O sea, basura. Bueno, regresando al punto de partida, si no existen mañaneras, si no estamos informados, seríamos víctimas del periodismo mercenario. O sea, afortunadamente, AMLO creó las mañaneras y el pueblo está informado. O sea, yo creo que eso es lo que le pasó al pueblo argentino. No puede ser que haya triunfado la derecha. Bueno, hay muchas cosas que están pasando en América Latina que no es el tema de hoy. Por ejemplo, lo que pasó con Pedro Castillo también, ¿no? Ahí no fue de información, sino fue de eso que le llaman lo lawfare, ¿no? O sea, de cómo le crean todo un problema, o sea, y evidentemente también importa la desinformación, ¿no? Bueno, pasando a otro tema también que me pareció muy interesante, que estaba platicando el compañero Carlos, o sea, en torno a Hartshuf y Clara Brugada. Yo sí creo lo que dice el compañero Carlos de que hayan sesgado la encuesta, ¿no? Evidentemente la compañera Clara Brugada, ¿dónde tenía prestigio? Pues en la zona de donde es, en Iztapalapa. Pero sería como que ustedes me dijeran, ¿cómo le está haciendo ahorita el presidente municipal de Tecas? Pues no tengo la menor idea, ¿no? O sea, que está aquí cerquita de nosotros, pues allá es lo mismo, ¿no? Entonces, sin embargo, hay una cosa que yo le reconozco a Hartshuf, ¿no? No hizo ninguna bronca, ningún problema, no generó nada cuando se le dijo te bajamos por cuestiones de género, como lo hizo Ebrard, ¿no? O sea, Ebrard todavía hasta hace una semana estaba diciendo que él era la segunda fuerza más importante de Morena, o sea, queriendo crear un partido dentro del partido, ¿no? O sea, total absurdo, ¿no? Que además, precisamente por la experiencia del PRD, cancelaron esa posibilidad. Por reglamento interno de Morena no se puede hacer eso, porque hace 20, 30 años, no me acuerdo cuántos, 20 años, entre 15 y 20 años, se creó aquella fuerza que le llamaban Nueva Izquierda dentro del PRD, y de ahí derivó todo lo que ocurrió y toda la basura que se volvió el PRD. Por cierto, vale la pena mencionarlo, me enteré a través de un curso que estoy tomando, la verdad yo no lo sabía, el PRD utiliza el registro de lo que fue el PSUM, de lo que fue el Partido Comunista Mexicano. Imagínense, los principios del Partido Comunista Mexicano, eso es lo que debe de regir al PRD, y hay una bola de rufianes, o sea, dirigiendo ese partido. Esto es de lo más absurdo, ¿no? Y de lo más inaceptable. Bueno, la verdad, se me hace muy interesante todo lo que han dicho, compañeros, les agradezco y es cuanto. Muchas gracias, compañero Etiel. Compañera Vicky tiene la palabra, adelante. Sí, bueno, quiero comentarles que creo que sería muy interesante que lo dejáramos un segundo capítulo de este análisis, porque que Harfush haya planteado de que pues no hizo mucho ruido después de
de la decisión de que Clara Brugada quedara como candidata a jefa de gobierno, eso solamente es la forma. Habría que ver qué tipo de acuerdos hubo y hasta dónde tiene ya amarradas las manos Clara Brugada y Claudia Sheinbaum, ¿eh? O sea, yo no creo ser tan inocente para pensar que ellas van a llegar con yo creo que van a llegar con mayores problemas que Andrés Manuel, ¿no? O sea, para que puedan tener o llevar a cabo la 4T, la continuidad de la 4T. Entonces, ¿cuáles serán esos problemas, no? O sea, ¿qué problemas deja ahora sí que Andrés Manuel, que no lo pudo tal vez mitigar un poco, ¿no? Porque no los crea él, sino más bien hasta dónde pudo mitigar el problema de la migración, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el plan, cuál es el programa dentro del Plan Nacional de Desarrollo? Yo no escuché, porque no escuché todo el video, a ver si Jaramillo nos puede ayudar eso para poder nuevamente a plantear este camino. O sea, ¿qué plantea Claudia Sheinbaum sobre la cuestión de la migración, del problema de los migrantes en México? Esa es una. Si, por ejemplo, ahorita con relación al Tren Maya, hubo muchos problemas, saben ustedes, con el Tren Maya, ¿de qué otra manera, aparte de las mañaneras, fue una estrategia buena, pero también todo el tiempo, pues las cosas cambian, las condiciones cambian, entonces debe de haber nuevas herramientas y nuevas estrategias por parte de Claudia Sheinbaum en caso de que llegue como presidenta, de cuáles serían sus nuevas estrategias, aparte de las mañaneras, para poder contrarrestar lo de los medios de comunicación. Por ejemplo, la cuestión del Tren Maya ha sido y va a seguir siendo como muy polémico porque no se difundió adecuadamente que se utilizaron las vías férreas que ya existían desde la época de Porfirio Díaz, que se hicieron, por ejemplo, pasajes, o sea, caminos para la flora, la fauna que transita en estos lugares. O sea, faltó mucha difusión con relación a la parte de las obras que benefició socialmente al país por parte de Andrés Manuel, para que Claudia Sheinbaum no cometa esos mismos errores. ¿Cuál dentro de sus programas, de su programa, qué puntos está tocando para corregir algunos elementos, algunos errores que se cometieron en este inicio de la 4T? ¿No? Esas serían preguntas para los compañeros que estudiaron más que yo sobre la cuestión del Plan Nacional de Desarrollo, y no me gustaría que se sesgara con relación a, pues, a Clara Brugada, ¿no? O sea, más bien el tema de hoy es el Plan Nacional de Desarrollo, la propuesta que tiene la compañera Claudia con relación a la 4T. Y con relación a eso, mi propuesta sería, a ver si por ahí Carlos y Jaramillo y los demás compañeros que pues saben un poquito más que yo, pues que me ayudaran, ¿no? Bueno, escuchamos nuevamente al compañero Javier Atiel, que alzó la mano para reflexionar en torno a la pregunta de compañera Vicky. Compañero Atiel. Gracias, compañero Roberto. Miren, en torno a lo del Tren Maya que dice la compañera, yo creo que sí se hizo difusión. La gente sí sabía que se iban a aprovechar los derechos de vía de las carreteras existentes y de las vías férreas existentes de la Comisión Federal de Electricidad. Por decirlo así, de Escárcega a Mérida, o sea, se aprovechan las vías en su gran mayoría. De lo que es de Mérida a Cancún, se aprovechan derechos de vía existentes y derechos de vía de la carretera. Donde se están aprovechando derechos de vía de la Comisión Federal de Electricidad es donde no habían vías férreas, que es de Cancún a Chetumal. Bueno, Carlos tiene muy claros todos esos tramos, etcétera, ¿no? Por una parte. Por otra parte, es imposible que se haga una obra que no dañe. O sea, ¿cómo les diré? ¿Cuánto se va a dañar? Y a cambio está el programa Sembrando Vida, va a compensar los árboles que se van a cortar. Miren,
¿A qué viene mi comentario? A que sí hubo información, compañeros, pero lo que dije de lo que pasó en Argentina, lo vivimos en México. Gracias a las mañaneras, gracias a los youtubers, estamos informados. O sea, miren, mienten. O sea, aquí hay montones de protestas que porque la contaminación del Tren Maya, gente que sabe que está mintiendo, o sea, no está desinformada, gente que con bandera de izquierda inclusive está diciendo que se está dañando la selva, que Andrés Manuel López Obrador es un traidor, Andrés Manuel López Obrador quiere acabar con la cultura maya, puras mentiras, puras blasfemias. O sea, o sea, nosotros estamos informados, ellos también, pero ellos lo que quieren no es no es evitar que se dañe la selva, no es evitar que se dañe, no sé, los monumentos arqueológicos, las estructuras arquitectónicas. Lo que ellos quieren es desacreditar la cuarta transformación. Eso es lo que persiguen. Entonces, y se van a basar de todo para mentir, influenciar en el pueblo. Es muy cierto lo que dice la compañera Vicky. No es lo mismo un México con AMLO, no es lo mismo las elecciones de 2018 que las elecciones que vienen de 2024. No es lo mismo AMLO a la cabeza del movimiento que Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que dice la prensa? Bueno, hubo un idiota, bueno, perdón por la expresión, pero no le puedo llamar de otra manera, un periodista que entrevistó a Claudia que le dijo que iba a ser de AMLO. Oye, o sea, empezar es una falta de respeto. O sea, yo podré pensar algo así, pero no lo voy a decir, y menos de esa forma tan violenta y tan agresiva. Afortunadamente estaba con ella Noroña, y Noroña, mis respetos, es un tipo extraordinario. Agarró y le dijo, espérate, eso que está diciendo tú es misojismo, o sea, eres misógeno, ¿cómo vas a decir eso a la doctora? La doctora, Dios mío, es ingeniera, tiene maestrías, tiene doctorado. Trataron de decirle que su tesis era un fusil. O sea, ¿por qué? Porque no buscan de dónde. O sea, es indudable que la derecha va a buscar, va a hacer todo lo que esté a su alcance para golpear. De eso podemos estar seguros. Entonces, yo creo que es muy acertado lo que dice la compañera. Tiene que traer nuevas estrategias. Definitivamente, yo creo que lo debe tener y lo debe tener contemplado, pero tiene que sostener las mañaneras, tal vez con algunas adecuaciones, no, o sea, no sé si se puede hacer igual, bueno, pero eso no importa. Lo que es indudable es que tiene que difundir lo que va a hacer, lo que esté haciendo, eso es indudable, ¿no? Bueno, es cuanto, compañeros, muchas gracias. Gracias a ti, compañero Javier. ¿Alguien más? Brevemente quiero comentar sobre lo que plantean Vicky, compañero Javier. Debemos estar conscientes de que la compañera Claudia tendrá grandes puntos coincidentes, fundamentales para el desarrollo del país, pero también va a tener puntos diferentes. Todo ha cambiado, compañeros. Quien está percibiendo los cambios que han ocurrido en el país, todo ha cambiado. Ha cambiado la situación en el agro, o ha empezado a cambiar. Ha cambiado la situación de los jóvenes, de los adultos mayores, de las mujeres. Ha cambiado la situación de los trabajadores con sus nuevos salarios. Han cambiado muchas prestaciones. Ha cambiado el sistema educativo. Ha cambiado la cuestión cultural. Por doquier se ve. Ha cambiado, entonces, la política que promueve el Licenciado Obrador. Son
personalidades altamente capaces, pero tienen cosas comunes y cosas diferentes, Claudia y el licenciado Obrador. Eso tenemos que entenderlo. En estos cambios que hay, en ese marco, ¿qué cosas diferentes puede tener Claudia? ¿Qué elementos nuevos? Primero, porque es mujer y está bien preparada y ha aprendido enormemente la política de Obrador. Ella no se va a quedar en repetir lo que Obrador hizo. Seguramente va a darle una amplitud ante los cambios que han ocurrido en todo, en lo que es el aspecto económico, en lo que es el aspecto social, lo político, lo que es la cuestión educativa, cultural, como mujer. Entonces, tenemos que procurar entenderla, que es válido que tenga cosas distintas. Lo que no será válido es que sea tolerante con la injusticia. Creemos que por ahí no va a ir la compañera Claudia. Entonces, esto es lo primero que había que tomar en cuenta de los cambios. Lo segundo, sobre lo que planteaba la compañera Vicky, el Plan Nacional de Desarrollo está en proceso. Hay un conjunto, a veces algunos le llaman los notables, que elige Claudia, conjunto de compañeros preparados, especialistas, que están ahorita trabajando para integrar el conjunto de los lineamientos centrales que van a regir los destinos del país, en lo económico, en lo político, en la política económica, en todos los renglones, para un desarrollo, no solo para un crecimiento, para un desarrollo del país, en todos los ámbitos de la sociedad. Ese Plan Nacional de Desarrollo que plantearía la presidenta, futura presidenta, cuando ingrese, cuando tome el poder, ahí es donde se conocerá ya de una manera más integral, completa, lo que sería la visión amplia del país que ella concibe. Y ahí se van a ver los cambios que hay de forma de la mujer presidenta, sus cambios ante lo que ha sido el licenciado Obrador. Entonces, y que no se preocupe el compañero Etiel, porque ella, si no sigue las mañaneras, ten seguridad, compañero Javier, que va a tener un recurso efectivo para tener buena comunicación y transmisión de información para la sociedad, porque sabe muy bien que es clave, como tú bien lo señalas, clave la información y la comunicación de un presidente, presidenta con su pueblo. Tengamos confianza en que va a tener la inteligencia de va a tener un instrumento conveniente, el más adecuado para este tipo de comunicación y vinculación, y ser sensible a lo que piensa su pueblo, los sentimientos de la nación, como dijera nuestro personaje histórico, ¿sí? De la independencia. Entonces, eso creo que no debiéramos preocuparnos. Lo que tiene que tener vigilancia a nosotros es que cuestionemos aquellos que no respeten los lineamientos centrales que son a favor de la transformación, porque todo el Plan Nacional de Desarrollo irá en dirección a transformar, completando, profundizando la 4T. Ahí tenemos que poner énfasis, estudiar bien y hacer las reflexiones más allá de lo que hoy incipientemente empezamos, porque hoy son lineamientos iniciales de lo que se está avisorando, primeras lecturas del próximo gobierno
de la presidenta de la República y del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, esas serían las apreciaciones. Queda con la palabra compañero Juan José Landecho. Sí, bueno, en cuanto a que toquemos ahorita el, eh, cómo se está desarrollando la campaña de la doctora Sheinbaum, sí es desde luego ahorita importante, porque para que ella logre llevar a cabo su Plan Nacional de Desarrollo, pues primero hay que llegar a la presidencia. ¿Y cómo debe llegar la doctora Sheinbaum? Pues con un gran apoyo del pueblo. Debe arrasar. Debemos llevar a cabo el Plan C, ¿sí? Para que ella llegue fuerte y pueda desarrollar su plan de gobierno. Sí, es un renglón muy importante la información, y yo a lo que me refería era hacia este planteamiento de que como que ahí no vemos a alguien que se vaya a encargar de contrarrestar a los medios de desinformación. Necesitamos también ver cómo se va a manejar esto y tener mucho cuidado desde ahorita con los infiltrados. No pasemos por alto eso, que una de las tácticas de la derecha, de los oligarcas, es infiltrar gente, acercarle gente a la doctora Sheinbaum para ellos tener algunas posiciones. Por ejemplo, ya Marcelo Ebrard está diciendo que pues que él no descartaría llegar al Senado, ser senador. Y obviamente pues va a querer ser el coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Imagínense tener ese alacrán ahí, la doctora. Y si ya él está ahorita pidiendo posiciones para él y para sus allegados, pues obviamente es que los va a querer hacer diputados, senadores y unas cámaras con gente que no sea de la total confianza de la doctora, pues va a estar difícil que la dejen gobernar. Por ahí está ese infiltrado. Ahora también me quiero referir a que se están acercando a la doctora grupos donde hay gente incluso de los medios que se están tratando de colar. Por ahí hay una organización que se llama Suma, que ha hecho declaraciones y ha intentado acercarse a la doctora Sheinbaum, donde una de las integrantes de Suma es la hija de Juan Francisco Ilgi Ortiz, el dueño del Universal. Perla Ortiz está ahí en Suma y se están acercando a la doctora. Entonces, bueno, pues hay que tener muy vigilados a esos alacrancitos que se quieren ahorita subir al carro de la doctora, ¿no? Y bueno, pues yo ahí también de Monreal, cuidado con lo que se le dé a Monreal, porque ya vimos lo que le hizo al licenciado López Obrador. Y no digo que vaya a continuar o vaya a seguir las mañaneras, ya encontrará, como lo dice Arturo, pues el medio para contrarrestarlos, pero de que hay que contrarrestarlos, sí, de que ya no vamos a tener la figura con tanta sabiduría, con tantos conocimientos como el licenciado López Obrador, que aparte en cada mañanera nos da una clase de historia, de economía, bueno, pues ya no lo vamos a tener. ¿Cómo vamos a sustituir eso? No a la altura del licenciado López Obrador, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ahí hay algunos aspectos que poco a poco yo creo que se nos irán aclarando.
va a contar la doctora y va a echar mano del ejército como lo hizo tan hábilmente el licenciado Obrador. Eso sería también una interrogante, pero ya lo iremos viendo en el transcurso del tiempo, ¿no? Se nos irán aclarando esos puntos que tenemos ahí pendientes. ¿Sería cuánto? Gracias, compañero Juan José. Solicito al compañero Carlos Oropesa que cierre la reunión con sus reflexiones, como siempre, tan atinadas. Por favor, si no hay inconveniente. Con mucho gusto, estimado compañero Arturo. Me quiero referir, antes de concluir, a la pregunta que hace la maestra Vicky sobre este tema que también abordaron tanto Javier, tú y el compañero Juan José Landecho, sobre las mañaneras, su efectividad y si la doctora daría continuidad a un modelo de comunicación similar. Pues miren, es probable que ella siga con un formato de mañanera, pero seguramente no va a ser de 3 horas, eso sí les puedo decir. En el caso de la doctora, me parece que serán más concretas en términos de la longitud. Eso por un lado. Pero por el otro, lo que pregunta la maestra Vicky sobre si habría que crear otras estrategias, otros mecanismos innovadores de comunicación social y de comunicación política, me parece que sí, maestra Vicky, y ahí es donde creo que este concepto de las vocerías, porque si se fijan, el nombramiento a Tatiana Cloutier dice coordinadora de vocerías, o sea, no es solo una vocera, sino hay varias vocerías. Entonces, de entrada, si me preguntan cómo lo interpreto, es que por lo menos tiene que haber una vocería por entidad federativa, no solo las que van a tener relevo de gubernaturas, que son 9, sino también todas las entidades federativas, porque en todas hay proceso. Y para mí es muy claro que para contrarrestar este discurso difamatorio que tienen la mayoría de los medios de comunicación concesionados, sobre todo con esa sarta de mentiras sobre el caso del Tren Maya, o sea, un grupo de pseudoambientalistas que pegan el grito porque en el derecho de vía que ya existe y que existía desde hace muchos años, yo se los he compartido que en el caso de Yucatán, esos derechos de vía datan del siglo pasado y del antepasado. En el caso de la sección de Mérida a Valladolid, estamos hablando que fue en la época del Porfiriato. La vía que comunica igual de Mérida a Campeche son de larga data y el resto del tramo fue en los años 50, en la época del alemán. O sea, ¿cuántos años han pasado, compañeras y compañeros? Entonces, esa parte donde lo poco que transmiten los medios concesionados son mentiras y distorsiones de la realidad. Sin embargo, hacen un escándalo por 3 árboles que se quitan, pero no te dicen todo el proceso de reingeniería, de rehabilitación del medio ambiente, que no solo se sustituyen esos 3, se sustituyen muchísimo más. Gracias al Tren Maya, les puedo decir que va a haber más árboles que antes que se iniciaran las obras del Tren Maya. Así de entrada. Y segundo, ¿por qué esos medios concesionados que mienten y distorsionan nunca nos hablaron de la contaminación, por ejemplo, de las granjas porcícolas de Yucatán? Casi nadie en el país sabe de la tremenda contaminación ambiental que han provocado durante ya décadas las granjas porcícolas de Yucatán. Pero tampoco nos hablan del cenote que hay en Valladolid, que perforaron estos sinvergüenzas para unir una cavidad con otra. Ni nos platicaron el desastre ecológico que hizo
la empresa estadounidense, esta Cálica, llevándose el material pétreo convertido en insumo para las carreteras en Estados Unidos. De eso, silencio y calle. ¿Y saben desde cuándo esta empresa norteamericana está provocando un ecocidio en Quintana Roo? Desde que Julia Carabias, exsecretaria del Medio Ambiente de Ernesto Zedillo, les otorgó una concesión en el último día del gobierno de Zedillo. De eso, ni una palabra. ¿Cómo contrarrestar eso? Con muchas vocerías, no solo con una mañanera, tiene que haber muchas mañaneras, por lo menos 32, y si me apuran, yo tendría hasta vocerías sectoriales. O sea, vocerías que hablen por sector, sector educativo, sector salud, sector transportes, sector cultura, además de el discurso y la narrativa de los titulares de los poderes ejecutivos, y yo pondría vocerías en el poder legislativo, porque si se fijan, los usos y costumbres hablan de coordinador de la bancada, del partido, de los partidos. Y es como el vocero al mismo tiempo, es coordinador político y vocero. Yo les diría que siga habiendo coordinaciones políticas, sí, pero incorporen vocerías del poder legislativo que sea un personaje distinto al coordinador político. Tengamos muchas voces. La única manera de acallar los ruidos y las gesticulaciones que hacen la prensa chayotera y los medios concesionados es tener el mayor número de voces explicando lo que se hace en el gobierno, desde el gobierno y con el pueblo. Eso es muy importante. Y si me pides, maestra Vicky, una figura innovadora, yo les propondría una vocería del pueblo, una vocería popular, una vocería ciudadana, que al igual que estas otras que he compartido, también emita la voz del pueblo explicando cómo reciben y cómo se incorporan también a la obra y a la gestión de gobierno cotidiana. Espero haber contestado a la maestra Vicky y ya para concluir, pues siempre agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, profe Arturo, la maestra Vicky, nuestro compañero Juan José, Víctor Hugo, Javier Etiel en Mérida, Mauricio Solís, acá en la Ciudad de México, Arturo Ruiz también desde la Ciudad de México que nos acompaña, la compañera Marisa Bastarrechea de Mérida, y decirles que en este proceso todos tenemos cabida, todos tenemos la posibilidad de participar y de enriquecer este proyecto desde la base social, desde nuestra comunidad, desde nuestro entorno, y que nunca hay nada totalmente terminado y acabado. Todo es perfectible, todo se puede evolucionar y con convicción, con principios y con el compromiso de que solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo y a la nación, pasemos de la reflexión y traduzcamos todo esto en acción. Es cuanto, compañeras y compañeros. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, compañero Carlos. Muchas gracias a todos los compañeros que llegaron a esta reunión y los esperamos próximamente a la cita que les hagamos nuevamente para que se continúe con estos trabajos. Este tema, por supuesto, como con la recomendación de Vicky, sí, seguramente lo vamos a retomar más adelante. Así que esta es la primera reflexión. Vendrán nuevas reflexiones a este respecto. Que tengan excelente noche. Muchas gracias. Cuídense. Hasta la próxima.